Y nada, vamos a dar paso a la primera sesión sobre investigación financiada en convocatorias intramurales. La primera intervención va a ser de nuestra subdirectora de Evaluación y Fomento de la Investigación, Pilar Galloso, que sube al escenario, acompañada también de Esperanza Rodríguez, responsable de LACI. Tenéis la palabra, Pilar y Esperanza. Creo que son 10 minutos cada una de vosotras. Si queréis poneros a lo mejor en el centro del escenario, como prefiráis. Bien. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Nos corresponde iniciar esta primera jornada presentando de manera breve lo que es, en mi caso, la Subdirección de Evaluación y Fomento de la Investigación, que somos la parte financiadora de las competencias que tiene el Instituto de Salud Carlos III y que comentaba la Secretaría General de Investigación. Si pasamos la primera diapositiva, es que no tengo el pasador. Muchas gracias. Fundamentalmente las tareas que asume la subdirección están orientadas a dos. Y esto es… Bueno, mientras nos ponéis la presentación. Están orientadas fundamentalmente a dos ámbitos. Uno es la financiación en todo su ámbito, desde la convocatoria de las ayudas que anualmente conforman lo que es la acción estratégica en salud, hasta la concesión y el seguimiento científico hasta la completa ejecución de las mismas. Y por otra parte, una competencia que también el Instituto de Salud tiene en evaluación y acreditación, si así se corresponde, de instituciones que se dedican a I+D+I en biomedicina y salud, que en nuestro caso se desarrolla desde hace ya años en el ámbito de los institutos de investigación sanitaria acreditados. Son esos dos aspectos los que conforman el grueso de la actividad que como instituto desarrollamos. Muchas gracias. La subdirección desde el año 21 está certificada en la actividad de estos dos grandes procesos y disculpad, esto es una visión muy de proceso de calidad, pero me parecía que da una imagen bastante integrada de todos los aspectos que soportan los dos grandes ejes de gestión de la subdirección y todos los procesos acompañantes de formación, de necesidad de soporte, de plataformas de sistemas de información, de muchos otros aspectos que hacen posible que vayamos cada año cumpliendo con éxito estos objetivos. Voy a detenerme primero en el ámbito de evaluación, acreditación y seguimiento de los institutos de investigación sanitaria. Este es un programa que nació ya en el año 2008. En el año 2009 se inicia la acreditación de los primeros institutos conforme a un modelo que está nucleado en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Ese es el eje de este modelo, al que necesariamente se incorporan universidades públicas y también centros de investigación públicos y privados, así como cada vez más se van diversificando a empresas privadas o otro tipo de instituciones. Son instituciones que se dirigen a una investigación translacional orientada a producir mejora con innovación lo más efectiva posible y rápida, que provoquen efectos medibles en mejora en la atención sanitaria y, por tanto, en la salud de la población. Ese es el track temporal de desarrollo de la acreditación progresiva, que se realiza con unas guías técnicas de evaluación que en el año 2019 fue renovada muy en profundidad y que ahora, en el año 2025, acaba de ser actualizada en los umbrales de exigencia. En este momento tenemos 35 institutos de investigación acreditados en España, distribuidos en 13 comunidades autónomas, que agrupan a más de 31.000 investigadores adscritos, con lo cual tenemos aquí una representación muy, muy importante de lo que es el sistema de ciencia, como digo, en el ámbito de biomedicina y salud en todo el Estado. La actividad de los institutos es objeto no solo de la evaluación y acreditación periódico, sino también del seguimiento anual. Y se conforma también en un órgano importante de coordinación
y participación de todos los institutos, que llamamos la Alianza de Institutos, y está conformada por la dirección del Instituto de Salud Carlos III y las direcciones de los 35 institutos acreditados. Es un espacio de trabajo, de colaboración, de aprendizaje compartido que a lo largo de los años ha ido generando y sigue generando anualmente documentos de referencia que están a disposición pública en nuestro repositorio institucional y que tienen vocación, y así lo entendemos, de ser ayuda para los planificadores para tener criterio que viene del sistema de ciencia. No me voy a detener, pero estos son algunos de los indicadores que indican la excelencia de estas instituciones en los cuadros de mando anual de seguimiento. El otro gran eje de actividad de la subdirección es todo lo que tiene que ver con la financiación de la investigación en biomedicina. Dentro del actual PEICTI, del Plan Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología, se articulan nuestras ayudas dentro de 3 programas estatales: el de recursos humanos, el programa de investigación y el programa de transferencia. Dentro de ellos están todas las actuaciones que están detalladas, que en el programa de recursos humanos abarca todas las etapas de los grados Euraccess, desde el estadio predoctoral hasta el estadio de consolidación, en tanto la trayectoria de investigación básica como la trayectoria de investigación clínica, en desarrollo de lo que tiene que ver con lo previsto en la Ley de la Ciencia. Tenemos también las convocatorias anuales de proyectos de desarrollo tecnológico con los 2 niveles, pruebas de concepto y validación de prototipos, los ensayos clínicos académicos, que es una convocatoria anual desde el año 2020, y las convocatorias internacionales, en las cuales la representación es cada vez mayor. Y hay también convocatorias que tienen que ver con el fortalecimiento y la articulación de todo el sistema de ciencia a nivel del Estado. Entre ellos, la financiación de las plataformas de apoyo a la investigación, biomodelos y biobancos, investigación clínica independiente e ITEMAS, las redes de investigación orientadas a resultados en salud y Fortalece Salud, que en el año 2023 por primera vez establece financiación estable a los institutos de investigación sanitaria. En todo el desarrollo y ejecución de estas convocatorias utilizamos todo el sistema de evaluación científica con una evaluación ex ante que va dirigida a la concesión de las ayudas, pero que no se acaba ahí, sino que tiene una evaluación intermedia de cumplimiento de los objetivos planteados y una evaluación ex post que se ha desarrollado en lo que es la evaluación de finalización inmediata de resultados y que estamos ahora trabajando para implementar a medio y largo plazo para ver el impacto de estas acciones. Toda esta actividad no sería posible si no tenemos unas comisiones técnicas de evaluación conformadas por expertos a nivel de todo el Estado en las distintas áreas temáticas. Y ahí hacer una invitación, hay una convocatoria abierta de expresiones de interés que está permanentemente abierta todo el año para que nuevas personas expresen su interés en participar como evaluadores en estas comisiones. Es la invitación también a que más investigadores intramurales se incorporen a estos cuadros que nos permitirá mejorar este ciclo de evaluación que tenemos. Lo único que quería señalar aquí es trasladar una información respecto a que la evaluación ex ante tiene unos componentes de evaluación muy abierto en el que participan distintos expertos en los distintos niveles de integración y que el resultado final resulta de todas estas miradas que se debaten en reuniones de panel muy deliberativas, en las cuales las decisiones se toman siempre teniendo en cuenta las distintas perspectivas de los distintos evaluadores. Esto es la evaluación de la financiación dedicada a la acción estratégica en salud en el periodo 2013-2024. El crecimiento es exponencial y aquí está expresado tanto en proyectos de la acción estratégica en salud como proyectos que se financian dentro de estas convocatorias de grupos intramurales. Es la parte que está a la derecha, que expresa un crecimiento. Las líneas azul oscuro son los proyectos presentados y azul más claro los que obtienen financiación de los grupos intramurales en nuestras convocatorias.
Y en la parte de arriba, la línea expresa la financiación dedicada por el Instituto de Salud Carlos III en la financiación de esos proyectos, que tiene un incremento notable este año 24, más de 3 millones de euros dedicados a la financiación de estos proyectos intramurales. Igual que en los proyectos, la financiación dedicada a la contratación, tanto de etapas predoctorales como postdoctorales a lo largo del tiempo, es creciente en número de proyectos, de contratos y en financiación dedicada. Y esto tiene que ver con el impulso a lo que es el desarrollo de las carreras investigadoras. Toda esta actividad sería imposible sin el compromiso, la calidad profesional y personal del grupo de personas que conmigo están formando parte de la Subdirección General. La calidad que tienen estas personas muchas veces suple la limitación de efectivos para abordar todos estos retos a nivel anual. Y igual que comentaba la directora, quiero que el final sea el reconocimiento a este trabajo y también a la colaboración de distintas unidades, desde Secretaría General, desde las distintas subdirecciones, subdirección de redes, el área de coordinación de investigación. No sería posible de otra manera el llevar adelante todo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. ¿Me oís? Yo, me vais a perdonar, pero no tengo la vista de Pilar. Me tengo que levantar para poder ver las diapositivas y poder apoyarme. Antes de nada, en primer lugar, lo que os quería es dar las felicitaciones tanto a la directora general del Instituto como a todo el miembro organizador de estas sesiones por haber dejado un hueco al área de coordinación de la investigación para poder contaros nuestra actividad. También daros la bienvenida a todos los que estáis aquí y a todos los que están detrás de la red también escuchándoos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, el Instituto de Salud Carlos III, para la gestión de la actividad investigadora intramural, cuenta con una unidad específica que se denomina Área de Coordinación de la Investigación y todos lo conocemos por el término de ACI. Tiene una dependencia orgánica de Secretaría General, si bien es cierto que su dependencia funcional es de las diferentes subdirecciones a las que los centros propios del Instituto y las unidades se encuentran adscritas. Es verdad que damos apoyo, por tanto, a todos los investigadores de estos centros propios que os he mencionado para la consecución de las oportunidades que brindan las diferentes convocatorias para reforzar y o abrir nuevas líneas de investigación. Además, ejerce un nexo de unión entre los distintos servicios, tanto administrativos como financieros del Instituto, que también se encuentran implicados en la actividad investigadora del Instituto. Por tanto, en el área de coordinación de investigación, que a partir de ahora la voy a denominar ACI, si me perdonáis, para la gestión de esta actividad investigadora intramural contamos con 3 pilares muy importantes, que son los proyectos de investigación, los recursos humanos asociados a dicha investigación y los negocios jurídicos, convenios, contratos, donaciones, que tienen también finalidad investigadora. Todo ello asumimos, por tanto, una serie de funciones en el ACI que constan principalmente, primeramente, de la difusión de las convocatorias, tanto de proyectos como de convocatorias de ayudas para recursos humanos, tanto por agencias financiadoras públicas y privadas, como la presentación de estas propuestas en las diferentes plataformas de las agencias de financiación y su posterior seguimiento, la gestión y la justificación económica de todas estas ayudas recibidas en el Instituto Salud Carlos III y una mención especial a la gestión de la convocatoria propia del Instituto de Acción Estratégica en Salud Intramural, todos conocidos por AESI. Es cierto que también se realiza la tramitación de estos convenios, contratos, donaciones que tienen una finalidad investigadora y la gestión de los procesos selectivos para la contratación de personal laboral temporal que se encuentran asociados a esta labor investigadora. Por último, y
es evidente que también necesitamos realizar luego, posteriormente, un análisis y una elaboración de informes de esta actividad que se realiza año tras año en el Instituto para apoyar a la Secretaría General en la elaboración del presupuesto del Instituto de Salud Carlos III. Vamos a empezar, en primer lugar, por el primer pilar, que son los proyectos de investigación. Y además vamos a tener, como bien ha comentado antes Pilar, vamos a poder disfrutar de la exposición de distintos proyectos por los investigadores que lideran dichos proyectos. Hemos hecho o hemos intentado traer un pequeño resumen de los 3 últimos años de la actividad del ACI. Y vamos a empezar por el año 2022. En el año 2022 se realizó la gestión de un total de 273 proyectos de investigación que se encontraban vigentes en ese año. Ello lleva asociado una financiación de casi 34,5 millones de euros de financiación total. Aparecen recogidos en la diapositiva tanto por los programas de financiación, como podéis ver, en los programas internacionales, el plan estatal, sobre todo los lanzados por la Agencia Estatal de Investigación. Estamos hablando de convocatorias que todos conocéis, de generación del conocimiento, de retos de colaboración, de consolidación investigadora, de líneas estratégicas, etcétera. Es verdad que también hay otras agencias de financiación, tanto públicas como privadas, que ofrecen a los investigadores la oportunidad de aplicar a ellas. Estamos hablando de fundaciones, de otros ministerios, no el Ministerio de Ciencia y Innovación, también el Ministerio de Sanidad. Estamos hablando de fundaciones como la Caixa, el BBVA, la Asociación Española contra el Cáncer, etcétera. Y, por supuesto, los proyectos que se encuentran financiados por el Programa de Acción Estratégica Intramural AESI. Y en este año 2022, independientemente de que teníamos vigentes 273 proyectos, de ellos 82 fueron concedidos en ese año, con una financiación total de casi 12 millones de euros. Si intentamos extrapolar estos datos a la tasa de éxito que tienen nuestros investigadores cuando aplican a las diferentes convocatorias, podemos observar que dentro de los programas internacionales y de acuerdo al número de propuestas recibidas en el ACI para su gestión, podemos observar que los programas internacionales llevan consigo casi un 8,5% de éxito. En el Plan Nacional nos encontramos con un 32%. En nuestro programa intramural AESI alcanzamos casi el 48% y tenemos un alto éxito de un 60% en las convocatorias que hemos denominado otros. Si nos vamos al año 2023 y siguiendo el mismo patrón, vemos que lo que tenemos es un aumento del número de proyectos vigentes. Pasamos a 297 y en este caso ya la financiación llega casi a 39 millones de euros. También es verdad que en este año fueron mayor número de proyectos concedidos, estamos hablando de 84 proyectos concedidos y con una tasa de éxito en la que podemos ver y podemos extrapolar el dato de que el programa intramural AESI se nos va manteniendo en una tasa de éxito del 47 al 48%. ¿De acuerdo? En el Plan Nacional en este año es destacable esa bajada de éxito a un 20%. Acordaros que estábamos hablando en el año 2022 de un 31%, pero este hecho es fácilmente explicable porque la Agencia Estatal de Investigación no mantiene una heterogeneidad del número de convocatorias cada año, de manera que esto es cierto que nos puede explicar este dato. Es también reseñable que en las convocatorias de otros seguimos teniendo un alto porcentaje de éxito, en este caso superior al 70%. En el año 24, que es el año último que hemos estudiado, mantenemos el número de proyectos vigentes que se gestionan en el ACI.
hablamos de un número de 282 proyectos, pero subimos ya casi a 40 millones de euros gestionados. En este caso, el número de proyectos concedidos son 65, pero aquí tengo que mencionar que es cierto que hay algunas de las convocatorias que todavía no se encuentran resueltas. En concesión provisional es donde se encuentran y no en resolución de concesión definitiva. Podemos ver también, por tanto, la tasa de éxito solamente mencionada a los programas internacionales y al programa intramural. El otro pilar que tenemos en el ACI son los recursos humanos asociados a la investigación, y en este caso tenemos que diferenciar el número de contratos que se encuentran asociados a dichos proyectos de investigación, donde podemos ver que este punto de inflexión que aparece en el año 23 se puede explicar debido a que la implementación de la nueva reforma laboral ha permitido la extensión de los contratos indefinidos conforme al artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia. Y también tenemos, por otro lado, la aplicación de los investigadores a aquellas convocatorias que ofrecen ayudas de recursos humanos en distintos programas, donde se ve un claro… Sí, gracias. En lo que se ve el número de contratos que se van consiguiendo en el instituto en los mismos años estudiados. En esta diapositiva se muestra el perfil de estos recursos humanos concedidos, donde vemos un alto incremento año tras año, y además destacar que en el año 23 incorporamos el primer Marie Curie y en el año 24 se incorporaron 2 nuevos Marie Curies. Por último, solamente comentaros que en el tema de los contratos, convenios y otros negocios jurídicos con actividad investigadora, en estos 3 últimos años se mantiene el número de negocios jurídicos tramitados, son 63 cada año, si bien es cierto que, como veis, están aquí distribuidos por centros, y tenemos que destacar que el Centro Nacional de Microbiología asume el mayor número de estos negocios jurídicos de actividad investigadora. El IER, el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, es el que mayor número de donaciones recibe para su investigación. Investen, el número de convenios que firma con las comunidades autónomas para el mantenimiento del CECPE, ¿de acuerdo? Y también destacar al CNSA que, aunque tiene menor número de contratos o de negocios jurídicos firmados, la dotación económica que asume es muy destacable. Vale. Y nada más, ya termino dando las gracias, como no, al trabajo no solamente en este caso que me ha tocado a mí exponer el trabajo, sino de todo el equipo del ACI que aparece representado en esta diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Esperanza. Vamos a dar paso a la siguiente sesión, que también va a moderar nuestra subdirectora Pilar Galloso, sobre proyectos de convocatorias intramurales. Compañeros y compañeras nos van a presentar sus proyectos en un pequeño margen de 5 minutos. Lo vamos a hacer en diversos grupos. Si podéis ir subiendo, por favor, las primeras, creo que 6 personas que vais a compartir los proyectos. Subid al escenario, por favor, y comenzamos. Pilar, te dejo la palabra como moderadora. ¿Funciona? Sí. Vamos a enfrentar la primera de estas sesiones científicas agradeciendo a todos los que van a presentar sus proyectos el reto que habéis aceptado. Como ya se ha comentado, en el balance entre dar posibilidad de que todos los centros tuvieran alguna representación en presentaciones orales frente a toda la actividad que desarrollan los grupos de investigación que tenemos, bueno, pues ha habido un reto y los tiempos necesariamente se van a tener que ajustar a 5 minutos. A mí me corresponde la tarea ingrata de recordar esa limitación para que todos los que van a participar en esta sesión tengan el mismo espacio. Vamos a presentar en primer lugar proyectos financiados en las convocatorias de lo que conocemos como ESI, lo que ha descrito Esperanza previamente, la actividad de
proyectos que obtienen su financiación en las convocatorias AES, pero desarrollados por la parte intramural y, por tanto, también con financiación con cargo al propio Instituto de Salud Carlos III. Presentan, en primer lugar, 3 proyectos del Centro Nacional de Microbiología. En el orden, Paz Sánchez Seco, Emilia Mellado e Isabel Fuentes. Muchas gracias a las 3. A continuación, 2 proyectos del Centro Nacional de Epidemiología, Zaida Herrador y Adela Castelló. Y, finalmente, Antonio de la Vieja, que es el hombre entre mujeres, que presenta un proyecto del Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Cuando terminemos estos 6 proyectos, subirán otros 6 investigadores y una tercera tanda. Por tanto, completaremos intentando mantener los tiempos esta exposición. Pues sin más, Maripaz, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale. No se ve. Hay que pasar. Ay, perdón. Vale. Bueno, muy brevemente, gracias por la invitación. Y yo os voy a presentar el proyecto que tiene como título Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, papel de las aves migratorias y garrapatas en la diversidad viral y sus efectos en las presentaciones clínicas en el hombre. Es un proyecto donde hay 13 investigadores, del Centro Nacional de Microbiología solamente Maribel Jiménez. El resto son de los hospitales del Bierzo, Puerto Real y Hospital del Mar en Andalucía, del CSIC de Doñana, y Universidad de Extremadura y el CAES. El proyecto, además, contamos con una persona, un técnico de laboratorio contratado, Teresa del Peso, y obtuvimos una beca para que Patricia Sánchez haga su tesis en el entorno de este proyecto. Es un proyecto que se hace bajo el paraguas de One Health, que tiene 5 objetivos fundamentales. Uno es el mejorar la metodología disponible para el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que es bastante escasa y que ayuda al Centro Nacional de Microbiología en su papel de Laboratorio Nacional de Referencia para este virus y para otras zoonosis. Además, estábamos muy interesados en saber cuál era el papel de 2 de las especies de garrapatas, Yaloma lusitanicum y Yaloma marginatum, que sabemos que son vectores y que están implicados en el ciclo natural del virus en España. Por otro lado, queríamos buscar casos no con una fiebre hemorrágica aparente, sino casos leves de infección por este virus. Genotipar, caracterizar genéticamente todos los virus que detectáramos tanto en garrapatas como en el hombre. Y por último, con todos los datos obtenidos en el proyecto, pues pretendemos actualizar las evaluaciones de riesgo y mapas de riesgo de infección por este virus. La metodología para la recogida de las garrapatas es la metodología clásica que emplean los entomólogos para recoger garrapatas en animales o en vegetación mediante manteo. Después se clasifican mediante lupa, aunque en el proyecto desarrollamos métodos moleculares para la identificación de especies de garrapatas. Y el virus se buscaba mediante PCRs. Las muestras humanas que buscamos son sueros de pacientes que habían sido picados por garrapatas, que no presentaban una fiebre hemorrágica aparente, como digo, y en los que no se había encontrado el agente etiológico en 2 zonas de interés, en el Bierzo y en la zona aledaña al Parque Natural de los Alcornocales y de Doñana. Para la búsqueda de garrapatas también buscamos garrapatas en el Parque Natural de Doñana y en los Alcornocales, además de una región de Cáceres que está pintada en verde, que es una región enzootica donde el virus se describió en España por primera vez y donde detectamos garrapatas positivas prácticamente todos los años. Por último, queríamos desarrollar PCRs específicas de genotipos en este proyecto. Los resultados, y muy brevemente, es que hemos desarrollado 2 PCRs específicas para genotipo 3 y genotipo 5, que además funcionan en formato múltiples. Hemos adaptado también una PCR genérica capaz de detectar todos los genotipos del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. La hemos adaptado al formato de real time. Os lo digo de memoria. En cuanto a búsqueda de casos en el hombre,
Hemos encontrado en el Bierzo, no encontramos nada, encontramos 2 positivos en Andalucía, lo cual quiere decir que es una incidencia aproximadamente del 1,1%. Analizamos muchas garrapatas, tanto de Yaloma lusitanicum como Yaloma marginatum. Importante también decir que obtuvimos la colaboración de anilladores a través de la Sociedad Española de Ornitología, que capturaban garrapatas y nos las enviaban para su estudio, pero prácticamente, la mayoría de los resultados fueron negativos, excepto en la zona de Cáceres, donde volvimos a encontrar 21 pools de garrapatas positivas, todas de genotipo 3, un genotipo de los que se detecta aquí en España. En cuanto a los genotipos que detectamos, como digo, genotipo 3 en las garrapatas, pudimos obtener la secuencia completa de un virus en garrapatas, que es un hito, ya que hasta el momento solamente hay una secuencia completa de una de las garrapatas de España, y obtuvimos genotipos 3, 5 y 4 en los pacientes españoles. Y creo que eso es todo, o más o menos. Gracias. Vale. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo soy Emilia Mellado y trabajo en hongos. Parece que es la única presentación que va a haber de hongos. Esta es de tuberculosis. Aquí, ya está. Ya, pásamela a la tienda. Bueno, yo trabajo con Aspergillus fumigatus, que es un hongo que es... ¿Ahora? Sí. Yo trabajo con Aspergillus fumigatus, que es un hongo que es muy ubicuo, y su profusa esporulación hace que las esporas sean inhaladas por pacientes fundamentalmente inmunocomprometidos, ocasionando la aspergilosis pulmonar. Estas esporas, cuando llegan a los alvéolos, ocasionando esta aspergilosis, pueden atravesar la vía sanguínea y producir una aspergilosis invasiva, que es el caso más grave dentro de las aspergilosis. Sin tratamiento, esta enfermedad lleva a una muerte en el 80-90% de los casos. El tratamiento antifúngico que se utiliza es fundamentalmente los azoles, denominados comúnmente como DMIs, porque inhiben a la 14-alfa-esterol de metilasa, que es una enzima clave en la síntesis del ergosterol. Entonces, este uso y abuso de los antifúngicos es lo que ha llevado a la resistencia. Si miramos el gráfico de abajo, y que están representados los casos que hemos aislado en nuestro laboratorio desde el año 2001 hasta el año 23, sí que se ve cómo esta resistencia está aumentando y además en el año 24 se mantiene. Pero esta resistencia no es igual en todos los casos. Tenemos, por un lado, una ruta clínica en que la resistencia se desarrolla de la manera habitual. Es decir, el paciente inhala esporas sensibles que después del tratamiento se convierten en resistentes. Y los mecanismos de resistencia en estos casos son siempre mutaciones puntuales y únicas que, según en el sitio que estén en el enzima, van a producir un tipo de patrón de resistencia combinado a distintos antifúngicos. Pero desde el año 2003-2007 empezamos a ver unos casos diferentes en los que los pacientes se infectan con esporas resistentes de inicio, es decir, son intratables desde el principio con azoles. Y empezamos a sospechar que esta ruta, que esta resistencia venía por una ruta ambiental, puesto que los azoles, cuyo máximo representante del tratamiento de elección es el boriconazol, se parece mucho a los azoles que se utilizan en el campo para tratar los hongos de plantas, ¿no? Entonces empezamos a estudiar otros mecanismos de resistencia que en este caso son combinados, son de multiresistencia a todos los azoles y que presentan múltiples mutaciones, entre ellos una inserción en el promotor que le ocasiona un aumento de producción de diana. En cualquier caso, sea la ruta clínica o la ambiental, siempre vamos al fallo terapéutico. Entonces empezamos a estudiar qué había en los genomas de estos hongos, ¿no?
Entonces, en una primera aproximación utilizamos 160 genomas que tienen una amplia distribución geográfica en 9 países, en 3 continentes y que están representados desde el año 2001 al 2023, ¿no? Cuando representamos todos los genomas, se puede ver que se agrupan en 4 clústeres. El clúster 3 y 4 han sido objeto de otra investigación y no voy a hablar de ello, pero la mayoría de los cepas resistentes están en 2 clústeres y aquí observamos que la resistencia por mutaciones puntuales, es decir, por la vía clínica, se distribuye homogéneamente por todo el árbol, mientras que las mutaciones que ocasionan la resistencia con múltiples mutaciones están siempre agrupadas en el clúster 2. Vale. Esto nos hizo pensar que esta resistencia venía efectivamente del campo. Para ello estudiamos las resistencias fungicidas que son de uso exclusivo ambiental y hemos encontrado que en este clúster se agrupan todas cepas que son resistentes a los azoles, pero son también resistentes a multitud a 5 familias de antifúngicos que nunca fueron utilizados en humanos. Por lo tanto, se confirmó que esta resistencia viene desde el campo. Hemos ampliado nuestro estudio a 500 genomas con la misma representación de países y años y esta resistencia se mantiene. Por lo tanto, estamos ahora estudiando porque pensamos que esta capacidad tan alta de mutagénesis podría estar relacionada con el sistema de reparación del ADN y ya hemos encontrado un gen de este sistema que está mutado pero que se relaciona solamente con la adquisición de resistencia a fungicidas no azoles. Y, por otro lado, estamos estudiando el fondo genético de todas estas cepas para intentar entender si esta capacidad de resistir y de aumentar el número de cepas resistentes se debe al fondo genético. Y bueno, ya solamente para terminar, que este proyecto ha dado lugar a 2 tesis doctorales que se leyeron en el año 22 y 24, 8 publicaciones, un TFG y un TFM. Y aprovecho el foro para decir que cuando tenemos personal, formamos y avanzamos. Perdonad, si podéis, es que salta la pantalla. Gracias. Muy bien. Yo soy Isabel de Fuentes. ¿Se me oye? Sí. Soy Isabel de Fuentes y vengo a presentar el proyecto Toxoplasmosis congénita en España, estudio colaborativo multidisciplinar sobre la situación epidemiológica actual, retos y propuestas de mejora en prevención y diagnóstico. Ya sabéis que la toxoplasmosis es una zoonosis que afecta a 1/3 de la población mundial, es compleja, pudiendo afectar a todos los animales, mamíferos y aves, con diferentes vías de transmisión, involucrando hombre, alimentos, medio ambiente. Presenta mayor gravedad en pacientes inmunodeprimidos y en gestantes, sobre todo en estas cuando adquieren una prima infección durante el embarazo, pudiendo transmitirla al feto, originando toxoplasmosis congénita con riesgos sintomáticos graves. Es de declaración obligatoria, pero está infradiagnosticada y el cribado gestacional está siendo retirado. Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto es conocer la situación actual de la toxoplasmosis congénita en España mediante el estudio colaborativo aplicado al conocimiento epidemiológico en el ámbito humano, animal y ambiental y a la mejora de diagnóstico, prevención y control. Y también hacer la transición del conocimiento y ayudar a un diagnóstico y tratamiento precoz. El equipo investigador está producido por 24 investigadores de 12 instituciones y otros investigadores colaboradores, tanto del ámbito sanitario, de diferentes ámbitos sanitarios, y organizados en el Grupo Español de Trabajo en Toxoplasmosis GETOSOS, desde un enfoque multidisciplinar y una presentación One Health. Desde nuestro Centro Nacional de Microbiología
Realizamos la coordinación del proyecto y el estudio de diagnóstico de casos congénitos en gestantes, la evaluación y desarrollos de técnicas diagnósticas, la caracterización molecular de aislados. Y también participamos en estudios epidemiológicos y de educación sanitaria. En el Centro Nacional de Epidemiología se realiza principalmente el estudio de bases de datos públicas, la vigilancia, el apoyo a estudios epidemiológicos y el análisis de EDO. Los grupos de pediatras incluidos en la Red Estatal de Investigación en Toxoplasmosis congénita, RICTOXO, realiza el estudio de casos de toxo congénita con una cohorte importante para el análisis de características epidemiológicas, clínicas, el tratamiento y el control. Y además analizan las distintas oportunidades de cribado. El grupo de microbiólogos y médicos de los hospitales colaboradores aplican y apoyan el estudio de seroprevalencia en gestantes, la detección de casos congénitas y aislados de toxoplasma. El Laboratorio de Cribado Neonatal de Cataluña también está haciendo los estudios, sobre todo aplicados en la sangre del talón. Y el estudio del grupo de la Facultad de Veterinaria y Farmacia están haciendo importantes estudios en seroprevalencia en animales domésticos, de abastos, félidos y desarrollo en técnicos, detección en alimentos y caracterización de aislados. Los resultados principales, para destacar unos pocos, como veis somos muchos y por eso lo voy leyendo para intentar ajustarme al tiempo, podemos destacar que la incidencia es desconocida, de toxoplasmosis congénita es desconocida, por lo que se realizó una aproximación haciendo el estudio de la base de datos de registro de atención especializada RAE-CMBC con los diagnósticos de casos de toxoplasmosis congénita al alta. Analizando el periodo 2010-2020, en la RENAVE se declararon 17 casos, mientras que en el RAE-CMBD se observó el registro de 546, confirmando el patente infradiagnóstico observado. En cuanto a los estudios de seroprevalencia, en distintos, tanto actuales como estudio de metaanálisis de 30 últimos años, se ha visto una bajada de la seroprevalencia, pero se ha observado que aunque haya una menor seroprevalencia, indica que hay un mayor riesgo de una primoinfección en las embarazadas. En el ámbito animal también se han hecho estudios de seroprevalencia. En cuanto al diagnóstico, lo que hemos realizado en el diagnóstico y referencia, se han realizado técnicas y valorado técnicas serológicas, inmunológicas y moleculares, viendo su eficacia en cada contexto y caracterización aislados. Y por último, destacar que el estudio de los clínicos de los casos de toxoplasmosis congénitos analizados, se ha observado que el 93% fueron detectados por el cribado, siendo el 62% asintomáticos al nacer, y el beneficio del tratamiento prenatal se ve que existe 4 veces menor riesgo de sintomatología al nacer y 6 veces de futuras complicaciones. Y el tratamiento postnatal también es beneficioso, ya que se observa reducción de síntomas, secuelas y recaídos. Estos datos apoyan la importancia del cribado gestacional como medidas de control. Y finalmente quiero agradecer todo el colaborador, el gran trabajo que realizan, las 3 tesis que se están llevando a cabo, artículos, etcétera. La verdad es que es muy difícil concentrar en 5 minutos todo un trabajo. Vamos, Zaida. Muchas gracias. Buenos días, ¿se oye? Sí. Hola, buenos días. Pues yo vengo a presentaros el proyecto titulado Tuberculosis zoonósica en España, desde un abordaje de una salud para mejorar su vigilancia y control. Este proyecto surge de la vigilancia y de una necesidad de salud pública. España es el país que más casos de tuberculosis zoonótica notifica a la Unión Europea. Y aún hay mucho desconocimiento al respecto y, sobre todo, ha habido mucho avance en la erradicación de la tuberculosis bovina por la parte animal, pero seguimos observando casos en humanos. Surge de la colaboración estrechísima que comparto con mi compañera Laura Herrera del Centro Nacional de Microbiología, que también es co-IP de este proyecto, así como de compañeros del CNE y CNM, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Agricultura
del Centro de Vigilancia de Salud Animal de la Universidad Complutense Elisabet, que además es centro de referencia de OMS tuberculosis bovina, y fundamentalmente de las comunidades que se ofrecieron voluntarias para participar y pilotar este proyecto, que son Castilla y León, País Vasco, Asturias y Galicia. Además, tenemos la gran suerte de en cada comunidad contar con epidemiólogos, gente de laboratorio y gente de salud animal. Bien, los objetivos concretos de este proyecto son caracterizar, hacer una foto de cuál es la situación epidemiológica de la tuberculosis por Mycobacterium bovis y caprae en España a partir de revisiones sistemáticas y de todas las fuentes de información disponibles, para después analizar la relación entre la incidencia en humanos y en animales desde esa perspectiva de una salud, teniendo en cuenta esa tercera pata que siempre se nos olvida, que son las variables ambientales. Eso en paralelo con el inestimable esfuerzo de mis compañeras por hacer toda la identificación de factores de riesgo de virulencia y de cadena de transmisión a través de la identificación de los clones circulantes mediante análisis poblacionales y relacionarlos para saber qué relación hay entre los casos en humanos y en animales en una enfermedad tan compleja como la tuberculosis. Todo ello orientado al último objetivo, que era diseñar o implementar una estrategia de una salud en la vigilancia de esta enfermedad zoonósica. Para ello nos planteamos hacer una revisión sistemática, como he comentado con anterioridad, análisis descriptivo, analítico, modelo, temporoespaciales con todos los datos que tenemos de distintas fuentes de información. En paralelo, mi compañera va realizando toda la parte de estudio de factores que favorecen la transmisión de estas dos micobacterias mediante un análisis genómico comparativo de aislado tanto de origen animal como humano, que tiene su complejidad, a través de la secuenciación del genoma completo. Y, como decía, todo ello orientado a esa estrategia de una salud que queremos pilotar en estas comunidades autónomas. Bien, seré muy breve, creo que he intentado ser breve. No voy a hablar mucho de los resultados, pero espero que lo podáis ver en poquito publicados en revistas, porque hasta la fecha estamos en el segundo año de este proyecto. Hemos finalizado la revisión sistemática y estamos finalizando el artículo. Hemos elaborado un artículo científico enviado a la revista Emerging Infectious Diseases, que está en segunda fase de revisión y que esperamos que se publique en los próximos meses. Hemos realizado también 3 comunicaciones a congresos, uno un congreso internacional. Hemos tenido la suerte de obtener un contrato Sarah Borel, sin el que no hubiese sido posible tirar para adelante el proyecto, del compañero Álvaro Roy, que además tiene ese perfil perfecto veterinario de EPI y de micro, que ha sido una gran adquisición y que está un poco también ayudándonos a Laura y a mí con la coordinación de este proyecto, que es muy complejo porque tenemos que sentarnos a hablar con muchos actores, pero de verdad que animo a todos a tirar por esa línea, porque está siendo un placer y estamos aprendiendo muchísimo, tanto Laura como yo, de los compañeros de salud animal y de salud ambiental. Gracias. Bueno, yo vengo en representación del equipo investigador de este proyecto, en el que participamos varios investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y de la UFIEC, y también colaboran investigadores del CIC Biogune del País Vasco. Este proyecto pretende validar e identificar marcadores de inflamación y su asociación con los hábitos de vida en mujeres premenopáusicas, y los objetivos fundamentales son, en primer lugar, conocer el estado del arte sobre la identificación de firmas biológicas de inflamación. Estamos haciendo una revisión de alcance y posteriormente trataremos de identificar firmas biológicas de inflamación en un grupo de mujeres de las que os hablaré posteriormente. A continuación, exploraremos la asociación entre los estilos de vida y distintos marcadores de inflamación. Concretamente, vamos a utilizar biomarcadores individuales de inflamación. Luego utilizaremos también las firmas biológicas de inflamación que hemos identificado en el segundo objetivo. Y además estamos colaborando con el profesor Hebert de la Universidad de South Carolina para utilizar su índice inflamatorio de la dieta. Estos 3 marcadores los vamos a asociar con grupos de alimentos, esto ya no había acabado, perdón, con grupos de alimentos y nutrientes, también con la adherencia a 3 patrones dietéticos característicos de la población española y que hemos asociado previamente con el riesgo de cáncer, el patrón occidental, el prudente y el mediterráneo, y también vamos a asociarlos con el nivel de cumplimiento de las recomendaciones internacionales para la prevención del cáncer sobre composición corporal, dieta y actividad física.
Para ello vamos a utilizar los datos del estudio transversal de EDM Madrid, que contiene información de 1.466 mujeres de entre 39 y 50 años, trabajadoras del Ayuntamiento de Madrid, y contamos con información, con información de bioimpedancia, de epidemiológica, y vamos a analizar, o estamos analizando, ya tenemos algunos resultados, vamos a determinar los marcadores de inflamación en 1.267 de estas mujeres. Bueno, hasta ahora hemos hecho algunos análisis preliminares, Pilar, y bueno, estamos a punto de publicar la revisión de alcance. Estamos a punto de publicar el protocolo de la revisión de alcance y estamos terminando la revisión. Hemos identificado 3.000 artículos que identifican enfermas de inflamación. Nos hemos quedado con el texto completo de 377 y estamos en este momento revisándolo para finalizar, esperamos que en los próximos meses, esta revisión de alcance. Y hemos realizado algunos análisis preliminares en cuanto a las asociaciones de las que os he hablado previamente, con datos de las 922 muestras que ya tenemos analizadas, y hemos visto, en cuanto a la relación de los marcadores individuales con el consumo de alimentos, nuestros datos indican que el consumo de carnes procesadas podría aumentar la inflamación, concretamente aumentan los niveles de esos 4 niveles de esos 4 marcadores de inflamación. Y por otro lado hemos visto que el consumo de frutos secos y de conservas de pescado podría disminuir la inflamación. En cuanto al objetivo sobre el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para la prevención del cáncer, pues hemos visto que las mujeres que presentan un alto cumplimiento versus aquellas que presentan más bajo cumplimiento también tienen marcadores de inflamación. En concreto, estos 5 presentan niveles más bajos de los marcadores de inflamación. Y bueno, solo agradecer a todo el equipo la participación en este proyecto y a vosotros, Pilar, por organizar estas jornadas, que no habrá sido fácil. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Ahora. Hola, gracias por la invitación. Bueno, yo vengo a presentar un proyecto que es una colaboración entre el CNSA, cuya investigadora principal es Ana Cañas, y la UFIED, que es mi caso, Antonio de la Vieja. Cada día más vemos, bueno, el título del proyecto es Efectos en salud de nanoplásticos, patologías neuroendocrinas emergentes. Cada día consumimos más plásticos en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, en cualquier cosa. El COVID hizo que eso se multiplicara y en el año 2024 se ha llegado a una producción de más de 400 millones de toneladas de plásticos en el mundo y se prevé que en los próximos 15 años esa cifra prácticamente se duplicará. Lo que frecuentemente vemos en noticias, periódicos, socialmente, imágenes como esta, ¿no?, de sitios paradisíacos con un montón de plásticos acumulados de todas formas y maneras. Y eso es terrible para el medio ambiente, pero el problema real no empieza ahí. O sea, en realidad empieza ahí, pero el problema más importante es una vez que esos plásticos se degradan a partículas más pequeñas tipo microplásticos y aún más los nanoplásticos, que tienen tamaños tan pequeños que se pueden encontrar en todas partes y son difíciles de determinar. Hay muchas dudas de en qué puede estar afectando en la salud y así el objetivo de nuestro proyecto fue un poco ver exactamente hasta dónde era el problema y no lo veo ahí en la pantalla. Así que básicamente era analizar la disrupción neuroendocrina causada por estos nanoplásticos, comenzando por la biocinética de esos nanoplásticos en distintos sistemas, las alteraciones endocrinas a nivel molecular, continuando con efectos en organismos mediante modelos in vivo y finalmente estimando los impactos en salud y las diferencias de género, más bien de sexo que de género. ¿Vale? Ahí veis los objetivos. La metodología es multidisciplinar, aprovechando los equipos que participan. Partimos de sistemas in vitro, de distintos sistemas celulares, digamos con origen endocrino. Pasaremos organoides. También gran parte muy importante de la investigación se utiliza el pez cebra y finalmente utilizaremos modelos de ratón. Se aplican muchas técnicas de biología celular y molecular tradicionales y también se incluyen ómicas como transcriptómica, genómica. Incluso analizaremos cómo puede estar afectando a la metilización del DNA. Y además se van a hacer un montón de ensayos, tenemos una gran batería de ensayos para hacer comportamiento en el modelo de percebra. Y todo esto nos permitirá
hacer una estimación, cuál es una evaluación de riesgo en salud humana que nos permiten todos estos datos. El proyecto solo tiene 3 meses de vigencia, pero parte de una colaboración ya anterior que también lleva aproximadamente 1 año. Ya conseguimos un artículo que está muy citado en el campo, en menos de 1 año tiene muchísimas citas y en este momento además ya estamos a punto de enviar otro en el que efectivamente hemos visto que los nanoplásticos tienen disrupción en el sistema del metabolismo de las hormonas tiroideas, bastante importantes, incluso a concentraciones muy cercanas a las concentraciones que ya se están empezando a detectar en distintos tejidos en salud humana. Y bueno, lo más importante al final es el equipo que participa. Por parte de la UFIEC está la unidad de tumores endocrinos que dirijo yo, con Patricia Iglesias, que está realizando la tesis doctoral en este trabajo, y Madi Gárate. Y por parte del CNSA, que dirige Ana Cañas, pues está la parte de toxicología ambiental con Mónica Torres Ruiz, que lleva el sistema de pez cebra, Susana Pedraza, que realizará los ensayos de metiliación, y por parte de la evaluación de riesgo, el doctor José Vicente Tarazona, que es un experto internacional en el campo. Y nada, muchas gracias. ¿Escucha? Perdona. Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo por la claridad y por ajustaros al tiempo. Continuamos con la segunda sesión, la segunda minisesión de esta sesión de proyectos. Suben otras 6 personas a presentarlos y continúa moderando la subdirectora Pilar Galloso. Igualmente, si podéis ajustaros al tiempo, os lo agradecemos mucho. Gracias. Vale. Pues continuamos. No sé muy bien si mientras nos ponéis. El siguiente proyecto lo va a presentar Pedro Berzosa. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, soy Pedro Berzosa del Centro Nacional de Medicina Tropical. Voy a intentar hacerlo en 5 minutos. El proyecto que presentamos es la vigilancia molecular de los genes HRP2 y HRP3 de Plasmodium falciparum en Guinea Ecuatorial y su relación con los falsos negativos en los test rápidos de malaria. Este es un proyecto un poco ambicioso porque es un problema de diagnóstico y al final de salud pública que afecta a las zonas endémicas y al final lo exportamos a nuestro territorio. Y estandarizamos un protocolo OMS para poder hacer este estudio, contextualizarlo. El OMS Ginebra nos ayudó a realizar esta contextualización y su objetivo principal era la búsqueda de parásitos con elección en los genes HRP2 y HRP3 que nos estaban dando falsos negativos y realizar un mapa de distribución, establecer zonas calientes donde tendríamos que reforzar ese diagnóstico. Y como objetivo final sería la creación o la búsqueda de una técnica diagnóstica que fuera point of care para las zonas endémicas. La metodología es un poco complicada. Hicimos un trabajo de campo, primero en la estación seca, sin lluvias. Hicimos una formación a los técnicos de laboratorio y seleccionamos una serie de centros de salud y una vez que esos técnicos estaban formados empezaron a hacer su trabajo e hicimos una ruta de supervisión durante 1 mes para ver si el trabajo estaba funcionando de forma correcta. Los técnicos a cada paciente le cogen un papel Waldman de sangre, una microscopía y un test rápido y anotan los resultados que luego nos trasladarán a nosotros. Hemos hecho una extracción de DNA de las 2.300 muestras de la primera ronda. Ya hemos hecho y estandarizado una PCR de diagnóstico. Hemos hecho la PCR de diagnóstico para el control de calidad del diagnóstico establecido en el terreno. Hemos hecho una Nested PCR para determinar la presencia o ausencia de los 2 genes, que eso es lo que nos va a ayudar a relacionarlo con el diagnóstico. Una qPCR hemos estandarizado que nos va a permitir diferenciar o ver qué porcentaje de parásitos deleccionados y no deleccionados va a tener cada paciente. Y sobre todo, y algo muy importante, ya hemos implementado una técnica de diagnóstico point of care, que es un LAM, que nos permitirá facilitar y sobre todo mejorar la asistencia de los pacientes enfermos de paludismo. La siguiente. En cuanto a los resultados, son datos muy
básicos todavía porque no hemos terminado de analizar la primera ronda, pero bueno, lo importante es que hemos visto que hay un alto grado de elección en el gen HRP3, hasta un 70%, y en HRP2, no lo veo, pero creo que era un 30 y algo por ciento. Sí, pero no veo. Un 30 y tantos por ciento. Teniendo en cuenta las provincias, que son 4 provincias en la región continental, Ouelenzás y Kientén, que son las 2 provincias de mayor incidencia y prevalencia de malaria, son las 2 que más acumulan elección en ambos genes. Algo importante es que aplicando las técnicas OMS para determinar el umbral que es necesario para cambiar el test rápido, no llegamos a ese 5%, estamos en un 3,33%. Aún así es necesario seguir la vigilancia para intentar que los test rápidos sigan funcionando. Algo muy importante, hemos detectado 14 haplotipos proteicos, es decir, cuando nosotros detectamos la presencia del gen, secuenciamos y vemos las estructuras proteicas y hemos visto que hay 14 haplotipos proteicos diferentes y algunos de ellos, ya descrito por algunos autores, han visto que hace que el parásito tampoco sea identificado en el test rápido, es decir, ya no solamente es la delección, sino también la presencia de estos haplotipos. Ya termino. Hemos implementado una técnica de diagnóstico LAM que ha funcionado, ya está validada en el laboratorio de Banei de Malabo, de la capital de Guinea Ecuatorial. Como pueden ver en la imagen, es una técnica muy cómoda. En 40 minutos tenemos un resultado de positivo o negativo. Puede ser a través de como una PCR cuantitativa, puedes ver las curvas de amplificación o, mucho más fácil, puedes ver el color. Positivos de color amarillo, negativos de color fucsia. Hemos conseguido una prórroga de 1 año para este proyecto debido a los problemas logísticos que siempre tenemos en el terreno, porque iniciamos ahora la segunda ronda de muestras para corresponder en la época de lluvias, porque sí que podemos encontrar diferencias. Y simplemente para terminar, tenemos un nuevo proyecto concatenado con este que se nos ha concedido y ha iniciado ahora en enero, donde queremos ver la fuerza selectiva que ejerce el test rápido durante 24 años, con las muestras que tenemos acumulados en 24 años, y mejorar la técnica LAM como técnica de diagnóstico de point of care. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Belén Sanz Barbero y voy a presentar el proyecto Caracterización del uso de la pornografía y su asociación con la salud sexoafectiva y la violencia sexual, evidencias para el consenso sobre intervenciones con jóvenes en España. Es un proyecto que se hace en colaboración el Instituto de Salud Carlos III junto con la Universidad de Alicante. El objetivo de este proyecto es caracterizar el tipo de pornografía que consume la población adulta joven en España y su asociación con la salud y la violencia sexual. A partir de estos resultados, nos planteamos también como objetivo consensuar con profesionales de la educación recomendaciones para el diseño de intervenciones en salud sexual. Es importante señalar que cuando hablamos de tipo de pornografía, es una pornografía que estamos clasificando en función de la violencia. Es decir, pornografía sin violencia explícita, pornografía de humillación o dominación pero sin violencia física y pornografía con al menos violencia física. El estudio se lleva a cabo mediante una metodología mixta. En primer momento hemos realizado una revisión sistemática sobre los resultados de intervenciones educativas en salud sexual que aborden la pornografía y hayan sido previamente estas intervenciones evaluadas. Posteriormente, hemos realizado un estudio transversal de la encuesta Pornografía, Salud y Violencia Sexual en Jóvenes. Es una encuesta ad hoc que hemos realizado a mujeres y hombres jóvenes de 18 a 35 años de edad con residencia en España. La muestra ha sido obtenida a partir de un panel y se incluyen cuotas por edad, sexo y comunidad autónoma de residencia. La recogida de información se ha realizado online y tras un primer estudio piloto se recogieron un total de 3.607 cuestionarios. Se está analizando la encuesta principalmente mediante distintos modelos de regresión. Finalmente, hemos realizado un estudio cualitativo que incluye 22 entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales de la educación de 11 comunidades autónomas.
En la recogida de información se ha tenido en cuenta el sexo, la formación, los años de experiencia y el puesto de trabajo de la persona entrevistada. Y se está haciendo un análisis de contenido cualitativo. En cuanto a los principales resultados, podemos decir que en el último año el 85% de los hombres y el 45% de las mujeres habían consumido pornografía. El 82% de los hombres consumidores y el 74% de las mujeres consumidoras refieren haber consumido algún tipo de pornografía violenta. Tomando como referencia aquellas personas que consumen pornografía sin violencia explícita, la orientación homo-bisexual en hombres se asoció a un mayor consumo de pornografía de humillación y también a un mayor consumo de pornografía violenta. En ambos sexos, el consumo de pornografía con violencia física se asocia a una mayor frecuencia de consumo. En ambos sexos identificamos una asociación entre el consumo de pornografía con violencia física y la probabilidad de tener un mayor número de parejas ocasionales, un mayor consumo de alcohol u otras drogas antes o durante las relaciones sexuales y un mayor, en el caso de las mujeres, el uso de pornografía con violencia física se asoció a una mayor probabilidad de aceptar una relación sexual no deseada. Los hombres que consumieron pornografía con violencia física refieren una menor empatía, una menor asertividad sexual y una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres. La aceptación de la violencia contra las mujeres también es mayor en los hombres que consumen pornografía de humillación o dominación. En las mujeres se identifica una asociación positiva entre el consumo de pornografía con violencia física y una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres. Los hombres que ven pornografía con violencia física refieren más dificultades a la hora de tener o mantener una erección y el consumo de pornografía con violencia física se asoció a una mayor probabilidad de consumir potenciadores de la función sexual. En las mujeres, el consumo de pornografía con violencia física se asoció a mayores dificultades para tener un orgasmo en relaciones de pareja. Las profesionales y los profesionales refieren que la educación sexual se está haciendo desde la urgencia, así como subrayan una necesidad de que estas intervenciones se hagan con perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias. Hola. Buenos días. Mi nombre es Mario Pascual, de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital, dirigida por el doctor Adolfo Muñoz. También soy investigador adscrito al Ciber de Enfermedades Infecciosas a través del grupo que lidera la doctora Inmaculada Jarrín del Centro Nacional de Epidemiología. Voy a presentarles la contribución que desde nuestro grupo hacemos al proyecto MEPRAM, acrónimo de la medicina de precisión contra las resistencias antimicrobianos, de la convocatoria de medicina personalizada y de precisión de 2022. El centro beneficiario es el Ciber de Enfermedades Infecciosas. Participan 31 grupos, 16 hospitales a lo largo de 9 comunidades autónomas. El proyecto está coordinado por el doctor Jesús Oteo, del Centro Nacional de Microbiología, y dentro del instituto participamos 6 grupos. En el Centro Nacional de Microbiología, los laboratorios de referencia e investigación en resistencia a antibióticos, hepatitis viral, micología y neumococo. Nuestra unidad también de bioinformática en servicios centrales, la unidad de salud digital, y contamos con el apoyo valioso de nuestra UTIC. El objetivo general de MEPRAM es desarrollar acciones metodológicas, tecnológicas en el ámbito clínico para mejorar la atención al paciente, al ciudadano, a través de la prevención, el diagnóstico
precoz, de precisión y el tratamiento personalizado de infecciones ocasionadas por patógenos multiresistentes. Objetivos específicos muy diversos, innovación metodológica en ensayos clínicos para medicina de precisión, fagoterapia, cócteles de fagos, modelos animales, detección precoz y diagnóstico precoz de clones de alto riesgo, mecanismos de resistencia a partir de genómica y metagenómica. Y en el paquete de trabajo 1 se plantea la implementación de una plataforma semánticamente interoperable para usos secundarios de datos clínicos, epidemiológicos y genómicos, y sobre esta plataforma desarrollar un primer caso de uso en medicina personalizada que se va a dirigir hacia un modelo predictivo de sepsis y shock séptico en urgencias hospitalarias. Nuestra contribución al proyecto es el diseño, desarrollo y despliegue de la plataforma MEPRAM, una plataforma que no hay que entenderla como un repositorio aislado, sino como un ecosistema de servicios, de herramientas que van a dar soporte a los flujos y tratamiento de la información a lo largo de todo el ciclo del dato, desde su captura, persistencia y consumo, explotación, y en conformidad con las recomendaciones que se hacen desde Impact Data, que es una recomendación, un requisito en la propia convocatoria. Como ya para finalizar, resultados que podría destacar, algunos de ellos todavía estamos en curso, marcados como un asterisco. Hemos implementado y desplegado un modelo genérico, semántico, que nos está permitiendo hacer una normalización y enriquecimiento semántico progresivo y ordenado de eventos de salud y su contexto. Hemos también desarrollado los procedimientos para una captura automatizada con control de calidad y segura de datos desde servidores RedCap o volcados efectuados desde sistemas de información, por ejemplo, sistemas de información de laboratorio para resultados de antibiograma. Todo ello a una plataforma semántica, como digo, semánticamente interoperable, una plataforma, un repositorio basado en el modelo OMOP-CDM, modelo federable, que es el recomendado desde Impact Data para este tipo de información o de datos fenoclínicos, y en explotación tenemos exportaciones a modelos convencionales, modelos comunes como HL7 FIRE. Tenemos también desplegado para descubrimiento semántico un servidor terminológico aquí en el Instituto, como el que tiene SNOMED Internacional desplegado o el que está desplegando el propio Ministerio progresivamente a nivel estatal, herramientas para interpretación automatizada de resultados de antibiograma basados en EUCAST y CLSI, etcétera. Bueno, un conjunto de resultados. Todo ello desarrollado en software abierto, como recomienda también Impact Data, y actualmente tenemos 3.600 episodios de infección registrados con 96 variables normalizadas, y queremos llegar a los 4.000 en los próximos meses. Gracias. ¿Que lo abren ellos? Ah, vale. Vale, pues buenos días. Mi nombre es Javier Alonso, soy responsable de la Unidad de Tumores Sólidos Infantiles de IER, y vengo a presentaros el proyecto EUSCAO, Desarrollo y Caracterización de una nueva terapia génica contra el sarcoma de Ewing, que en realidad es la tesis doctoral de Sainz Cervera y de María Iranzo. Bueno, nosotros somos un laboratorio de investigación experimental, trabajamos en enfermedades raras, en concreto en el sarcoma de Ewing, que es un tumor de la infancia y de la adolescencia, con una incidencia, como veis ahí, muy bajita, de 3 casos por millón. Esto supone alrededor de 25 o 30 casos al año en España, y con una supervivencia del 70% a los 5 años. Una supervivencia que además pues permanece estancada desde hace casi 3 décadas, ¿no? Y esto es debido a que no hay nuevos tratamientos para esta enfermedad. El tratamiento convencional sigue siendo quimioterapia, radioterapia y cirugía, y todos los intentos de desarrollar de identificar nuevos fármacos no han dado su fruto.
Por eso nosotros estamos muy interesados en desarrollar una nueva terapia génica para el sarcoma de Ewing que precisamente nos permita eliminar las células tumorales, ¿no? Los objetivos de este proyecto, como veis ahí, son la caracterización funcional de la terapia, analizar diferentes métodos de vehiculización y evaluar la seguridad y eficacia. Y ahora sí quiero que os deis, que esto, un mensaje claro, estos tumores tienen una translocación cromosómica que fusiona dos genes, como veis ahí, el gen WS y el gen FLI1, y esto es único de estas células tumorales. No hay ningún otro tumor que tenga esta característica, ¿vale? Y, por supuesto, no hay ninguna célula normal en el organismo que tenga esta característica. Nosotros hace unos 20 años, cuando yo no trabajaba en el instituto, trabajaba en el CSIC, identificamos unas secuencias que eran específicas donde se unía este factor de transcripción quimérico, W2FLI1, y era exclusivo de sarcoma de Ewing, ¿no? Nuestra terapia se basa precisamente en explotar esta característica única, es decir, utilizar estas secuencias específicas a las que solo se une W2FLI1 en las células tumorales para expresar genes terapéuticos. En este proyecto estamos evaluando dos estrategias terapéuticas, una basada en el sistema CRISPR-Cas, que como sabéis se puede utilizar para inactivar genes concretos, y otra basada en genes suicidas como este que veis aquí, de la timidina quinasa, ¿no? Que en presencia de ganciclovir, que es este compuesto que nos damos cuando tenemos un herpes labial, es capaz de producir una molécula tóxica que es capaz de matar a las células tumorales. Y luego estamos evaluando también diferentes métodos de vehiculización, porque realmente este es el aspecto clave de todas las terapias. Es cómo vehiculizamos la terapia a las células, ¿no? Y aquí estamos evaluando tanto terapias virales, sobre todo adenovirus, como terapias no virales, nanopartículas lipídicas y, por supuesto, también la vía de administración. Siguiente. En cuanto a los dos principales, dos cosas muy sencillas para que veáis. Por un lado, la especificidad de la terapia. Bueno, ya vale. Bueno, pues, vale, sí. Por un lado, la especificidad de la terapia. Ahí tenéis unos modelos preclínicos en el que tenéis a la izquierda, el uso de un promotor constitutivo para expresar un gen reportero, en este caso luciferase. Se ve muy bien, ¿no? Es decir, como este promotor se expresa en todas las células tumorales, en todas las células donde entra el virus, pues en este caso vemos en el animal completo señal y en el tumor señal. Pero fijaros en el caso cuando utilizamos el promotor Ewing específico. Solo observamos expresión de nuestro gen reportero en las células en el tumor, ¿vale? Nada en el animal completo, ¿no? Esto significa que la terapia es súper específica y, por tanto, vamos a tener muy pocos efectos secundarios. Y en el panel del medio veis la eficacia de la terapia, en este caso con el gen suicida timidina quinasa. Yo creo que se ve clarísimamente como cuando inyectamos el virus, que sería cuando vemos que baja la curva de puntos rojos, ¿no? Vemos cómo drásticamente se reduce el tamaño del tumor. Y una cosa muy importante, cuando aplicamos la terapia vemos un elevadísimo infiltrado de células CD45 positivas, que son células inflamatorias, ¿no? En resumen, mi cronograma para el futuro, nuestro cronograma de trabajo, seguir desarrollando este proyecto de I+D+ en salud, definir el prototipo terapéutico ya con detalle, elaborar el plan preclínico con vistas regulatorias y solicitar la designación de medicamento huérfano para esta terapia. Lo siguiente, hemos pedido un proyecto de TS de validación tecnológica de prototipos con la finalidad de desarrollar toda la preclínica para que este pueda ser aprobado para un futuro ensayo clínico, que esperamos pedir a un proyecto ICI y esperamos seguir contando con el apoyo del Instituto para llegar esta terapia a los pacientes. Y bueno, me queda, como había solo dos diapositivas, y yo me he ajustado a las dos diapositivas, ¿vale? Quiero simplemente agradecer sobre todo las asociaciones de pacientes que nos están apoyando continuamente en estos proyectos y que sin ellos, la verdad, no podríamos llevarlo ahora. Y muchas gracias. Se oye ya, ¿no? Buenos días, mi nombre es Alberto Zambrano, dirijo la unidad de biotecnología de células troncales y organoides de la UFIEC y voy a presentar brevemente, como no podía ser de otra manera hoy, mi proyecto. Yo sí que me he restringido a las dos diapositivas e incluso los colores y todo. Bueno, el proyecto lleva por título Generación de minipulmones a partir de células troncales pluripotentes embrionarias humanas. Punto. Plataforma para modelización de enfermedades respiratorias.
Los objetivos del proyecto, en primer lugar, son la generación de organelles respiratorios que denominamos minipulmones a partir de las células troncales pluripotentes que existen, tanto embrionarias como inducidas. Empleamos estos minipulmones para modelizar enfermedades fibróticas, bien canónicas del parénquima, como la fibrosis pulmonar idiopática, o bien de los conductos, como la fibrosis quística. Incluso también podemos modelizar la EPOC. Esta enfermedad también recoge algunas de las lesiones que se dan en las fibrosis pulmonares representativas. Modelizamos también enfermedades de origen infeccioso de cualquier tipo y nos interesa también el análisis del daño genómico de la senescencia celular, tanto prematura como inducida, en el contexto de estas enfermedades respiratorias. También, sí, queda ahí, si lo veo bien, estamos implementando terapias avanzadas basadas en unos compuestos que pertenecen a la superfamilia de los receptores nucleares, en concreto análogos de vitamina D que se denominan no calcémicos o menos hipercalcémicos, que tienen unas propiedades muy interesantes como antiinflamatorias y antifibróticas, y también otros compuestos que están asociados a la ruta de señalización del daño genómico, en concreto rotura de doble DNA, rotura de doble cadena del DNA y también a la senescencia celular, tanto prematura como inducida. En cuanto a la metodología, pues empleamos las típicas técnicas que tienen que ver con la manipulación y expansión de las células troncales pluripotentes, tanto inducidas como embrionarias, su diferenciación dirigida, desde que está en un estado no diferenciado hasta tejido pulmonar plenamente maduro, y otras técnicas que tienen que ver con el análisis de ácidos nucleicos, proteínas, las clásicas de un laboratorio de bioquímica y de biología molecular, y otras asociadas más específicamente a los distintos objetivos, como el análisis de fibrosis, la microinyección, análisis de patógenos y compuestos de interés, etc. En cuanto a los resultados, hemos podido publicar ya 2 artículos que tienen que ver con la modelización de enfermedades respiratorias fibrogénicas, como la FPI o la fibrosis quística, y la evaluación de estos compuestos antifibróticos, que tienen que ver con análogos menos hipercalcémicos de la vitamina D. Hemos publicado también 3 artículos donde modelizamos distintos agentes infecciosos, como la bacteria neumococo, el virus respiratorio sincitial humano y el hongo criptococo. También, en colaboración con la Universidad de Oxford, hemos implementado una terapia génica para fibrosis quística basada en adenovirus recombinantes y que es el paso previo para una terapia en humanos, un análisis más, un ensayo clínico mucho más potente. Y por último, como apuesta biotecnológica, hemos descrito un nuevo tipo de órganos respiratorios que están aquí en los paneles 4, 5 y 6, que tienen forma de raqueta de pádel y que denominamos, obviamente, organoides respiratorios en forma de raqueta de pádel, en contraposición a los otros organoides típicos que también desarrollamos. Se llaman organoides tipo Lambad, que tienen unas evaginaciones así como deditos o así despeinados, y que se accede a ellos a través de la microinyección para introducir los compuestos de interés, patógenos o lo que sea. Como todavía tengo un poquito de tiempo, me gustaría describir estos minipulmones. La zona central, esta más oscura, es la que modeliza, digamos, los conductos aéreos, y la zona distal es la que modeliza el pulmón propiamente dicho. Y en concreto estos nuevos organoides, que tienen esa estructura globosas, recuerdan, como se puede ver en la micrografía, mucho al alveolo humano. Es más globoso, tiene mayor lumen y prácticamente ya se me termina el tiempo y no puedo comentar otro artículo. Venga, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues yo me llamo Beatriz Martín Antonio, me incorporé en julio al ISCI, al Departamento de Terapias Avanzadas, y nos han concedido este proyecto con el que hemos empezado a trabajar este año. Comienzo diciendo quiénes son los componentes del grupo. Como estuve antes en la Fundación Jiménez Díaz, pues la mayoría de los componentes están contratados aún allí. El primero sería Víctor Salido Subiña, que está haciendo su tesis con este proyecto y está de estancia en el ISCI para poder hacer todos los experimentos. Esperanza, que es nuestra técnico de laboratorio, que sigue haciendo los
los estudios in vivo por ahora allí en la Jiménez Díaz, y Javier Cornago y Laura Pardo, que son hematólogos que tendrán un papel clave en la traslación de los resultados de este proyecto a los pacientes. El objetivo principal que nos planteamos aquí fue desarrollar una terapia basada en células CAR-T para pacientes de mieloma, una terapia mejorada que evite las recaídas en los pacientes debido al impacto que tienen las proteínas tumorales en los CARs. Yo es a lo que me he dedicado en los últimos años, a hacer células CAR-T para mieloma múltiple. Y en este proyecto en concreto, el primer objetivo es desarrollar un nuevo CAR-T dirigido a BCMA humanizado, confirmar su eficacia comparada a ARI2H, que es un CAR aquí desarrollado por nosotros en mi antigua institución, que va dirigido a BCMA y que está aprobado para su uso en pacientes de mieloma. Y además, pues, patentar este nuevo CAR y mejorarlo como un CAR de cuarta generación. Para ello ya hemos desarrollado este nuevo CAR-T BCMA, lo hemos humanizado y hemos comparado su eficacia y perfil proinflamatorio frente a ARI2H, que es el estándar que tenemos ahora mismo, y con estos resultados se patentará. Siguiente, por favor. El segundo sería desarrollar, para mejorar este CAR, pues vamos a hacer modelos 3D que repliquen el mieloma múltiple, y en estos modelos 3D pues queremos determinar qué proteínas transfieren las células tumorales a los CAR que inhiben su eficacia. Y para ello pues vamos a caracterizar el microambiente tumoral en pacientes de mieloma. Con esta caracterización vamos a desarrollar modelos 3D, senescentes tras quimioterapia y no senescentes, y vamos a determinar por proteómica qué proteínas tumorales se transfieren al CAR e inhiben su actividad. Y por último, el tercer objetivo pues sería, una vez que hemos confirmado el papel negativo de estas proteínas, vamos a desarrollar nuevos CARs de cuarta generación que están equipados para inhibir el impacto de estas proteínas tumorales. O si estos CARs de cuarta generación no funcionarían, pues haríamos una terapia combinatoria basada en el CAR parental y anticuerpos bloqueantes que inhiban el impacto de estas negativas, el impacto negativo de estas proteínas. Pues para ello pues diseñaremos nuevos CARs de cuarta generación que están equipados para secretar nanobodies que inhiben determinadas proteínas. Compararemos si hemos mejorado la eficacia frente al CAR parental en modelos in vitro y en modelos in vivo, y una vez que hemos confirmado la actividad mejorada de estos nuevos CARs, pues también se patentarían para su futuro uso. Os comento brevemente los resultados que tenemos a día de hoy. Hemos hecho proteómica, pero con ARI2H, que era nuestro CAR antiguo, y hemos determinado que las células tumorales secretan una proteína, que es la catepsina B, que inhibe la función del CAR. Hemos confirmado que cuando sobreexpresamos esa catepsina B en las células tumorales, la actividad del CAR disminuye su actividad antimieloma, y además hemos confirmado que esta proteína lo que hace es aumentar la trombocitosis del antígeno diana. O sea, cuando el CAR y la célula tumoral contactan, pues se transfiere el antígeno diana y inhibe la actividad del CAR. Y también hemos confirmado que los CARs secretan catepsina D, que tiene actividad antimieloma, y esto nos valdría también para aumentar la eficacia del CAR. Víctor Salido presentará estos resultados en un póster, si queréis comentarle. Y bueno, pues gracias al ISTI por financiar este proyecto. Muchas gracias a todos y a todas. Continuamos con esta sesión, ya estamos cerca de terminar. Las personas que van a presentar los proyectos a continuación suben por favor al escenario, y nuestra subdirectora Pilar Galloso continúa con la moderación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quería recordaros, por favor, si podéis utilizar los micrófonos que tenéis en vuestras sillas, que no sé si se han movido o no. Es simplemente por temas de audiovisual. Coged un poco los que tenéis así. Pues quedan de esta primera presentación de proyectos financiados en las convocatorias intramurales de la Acción Estratégica en Salud, dos proyectos que van a presentar por este orden Carlos Martín Saborido, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y luego María Teresa Moreno Casbas, de Investen. Y a continuación abordaremos ya la parte final de esta sesión, que son los proyectos de la convocatoria Coopera ISTI, que recientemente se ha convocado. Cuando quieras, Carlos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, enhorabuena a todos, yo creo, por estas jornadas que nos acercan un poco a cuál es la realidad del ISTI. Bueno, yo vengo a presentaros un estudio colaborativo, como veis ahí, cuyo objetivo es evaluar la efectividad y la eficiencia de la implementación de biomarcadores farmacogenéticos mediante una estrategia de genotipado anticipado. Este proyecto colaborativo, el IP es Alberto Borovia, del Hospital Universitario La Paz, y el investigador principal por parte del ISTI es Iñaki Mad, el director de la Escuela Nacional de Sanidad, y por parte de la agencia están Lucía Pedrosa Pérez, Montserrat Carmona Rodríguez, Luis María Sánchez Gómez y Carlos Sánchez Piedra, que son miembros de la agencia. Bien, el objetivo principal de este estudio básicamente es evaluar la efectividad y eficiencia de implementar estas estrategias de obtención de información genética, básicamente con un objetivo que es el poder implementarlos en el Sistema Nacional de Salud. Como veis en los objetivos específicos, nos encontramos que uno de los objetivos importantes, pero que es secundario, es poder implementarlo en guías de práctica clínica. En segundo lugar, además de la evaluación de la efectividad, es importante la evaluación de la eficiencia, que es donde entramos nosotros. Es ver si la utilización de recursos para llegar a estos niveles de efectividad son asumibles por el sistema nacional y cuáles son las ventajas de incluirlo. Por supuesto, una vez que esto está evaluado, lo que hacemos es proponer la implementación de aquellas estrategias que resulten eficientes para el sistema. En la parte de métodos yo también me he saltado un poco la norma, he quitado el fondo azul y os he puesto una figura porque yo creo que es más explicativa. Este estudio tiene 3 fases. La primera fase es la fase del diseño del Master Protocol, donde irán anidados cada uno de los ensayos clínicos, y a la vez es donde se escogen las triadas. Las triadas más probables que van a entrar, como veis en el cuadro en la parte inferior, es el uso de estatinas y la prevención de riesgo cardiovascular. La segunda es la utilización de tacrolimus en pacientes trasplantados, y la tercera es la utilización del factor 5 de Leiden en anticonceptivos orales. El trabajo, una vez que se decidan estas triadas, como veis, es ya empezar con los diseños, donde a través de la prescripción guiada por biomarcadores o por información genética anticipada o no, va a darnos resultados de efectividad y a la vez uso de recursos. Entonces, en esta parte es donde entramos nosotros, con la información del reclutamiento y toda la información sobre el uso de recursos. Nosotros desarrollamos evaluaciones económicas, probablemente hagamos una modelización, es decir, simularemos qué ocurrirá en una implementación en una población determinada, y como último, sí que sería interesante, pero esto aún está por ver, el poder realizar una herramienta digital electrónica que sea transferible por comunidades autónomas, ya que los sistemas sanitarios son distintos y la cartera de genómica también. Pasamos a la siguiente. Como resultados principales, bueno, en principio no tenemos todavía resultados de la muestra. Sabemos que se ha terminado de reclutar en la triada de estatinas, con lo cual esperamos recibir los resultados pronto. De momento, lo que hemos hecho ha sido hacer una revisión de las evaluaciones económicas en el entorno de los biomarcadores. De hecho, estamos trabajando en 2 proyectos más con biomarcadores. Y en cuanto tengamos los resultados de estatina, la idea es introducirlos en el modelo, realizar la evaluación económica y tener los primeros resultados del estudio. Y nada más, muchas gracias. Buenos días. Nosotros vamos a presentar un proyecto que tiene que ver con el deterioro cognitivo. Partimos de la idea de que el 50% de los casos de deterioro cognitivo no están detectados y que el deterioro cognitivo leve no está detectado en el 90% de los pacientes, de las personas. Y este proyecto pretende implantar a través de la medicina de precisión un posible diagnóstico precoz preclínico de deterioro cognitivo en adultos de 55 a 70 años. Como veis,
y bueno, no lo vais a ver, yo tampoco, los objetivos están en las diapositivas, como después se van a compartir en las diapositivas, si queréis podéis verlo, pero fundamentalmente es juntar datos proteómicos, genómicos, de voz, datos que vienen también de la monitorización activa y la información clínica de los pacientes para poder obtener ese modelo predictivo que permita detectar precozmente, y estamos trabajando fundamentalmente en atención primaria. Nosotros hemos elegido este proyecto porque creemos que forma parte del aprendizaje que hemos hecho como unidad de investigación en cuidados, donde fundamentalmente somos enfermeras, con trabajar con otros profesionales que trabajan con datos ómicos, con datos genómicos, con datos de voz y con datos de muchas características, y juntos podríamos aprender algo en este ámbito. El ámbito de recogida de datos son 6 comunidades autónomas y la fortaleza de este proyecto es que trabajamos 11 grupos, entre los cuales están 5 institutos de investigación sanitaria, 3 áreas del ciber diferente, 2 redes orientadas a resultados de salud y 4 universidades. La siguiente. Los resultados principales de este proyecto a fecha de hoy, de los 1.000 pacientes que teníamos, pactados que teníamos que tener, tenemos 993 participantes, y en el grupo de calibración, donde se van a calibrar todas las herramientas para este diagnóstico precoz, tenemos 29 participantes. Como podéis ver, el número de pacientes y de miembros del grupo de calibración es diferente a lo largo de todas las comunidades autónomas que participan. Hemos hecho una primera oleada donde hemos recogido datos basales, todos los datos basales que os decía antes de todos los pacientes. Tenemos sangre, tenemos voz y tenemos datos clínicos y datos de monitorización pasiva, y ahora hemos empezado la segunda parte la segunda oleada, que se hacía a los 16 meses. No podemos daros muchos más datos porque estamos todavía en esa fase de realización de segunda fase, pero que sepáis que por lo menos hemos cumplido con el objetivo de reclutar todos los pacientes que necesitábamos reclutar en atención primaria. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo a todos los que habéis presentado proyectos que no agotan ni muchísimo menos en el tiempo de 5 minutos el interés de cada uno de ellos. Habrá ocasión para, seguro, en el café y más adelante conocer mejor de todos ellos. Abrimos otra parte ahora que tiene que ver con la convocatoria Coopera ISCI 2025. Es la primera vez que se organiza, se convoca una acción de estas características que tiene como objeto el favorecer la participación en proyectos con un objetivo común de grupos de distintos centros y distintos campus. Entonces, el primero de los proyectos está liderado por Rodrigo Barderas, de UFIEC, y junto con él participan grupos del Centro Nacional de Epidemiología, Investen y el Laboratorio de Control de Dopaje. Y aquí están las personas que de cada uno de estos grupos participan y que queríamos visibilizar esa naturaleza tan cooperativa de esta convocatoria. Cuando quiera, Rodrigo. Sí. Okay. Vale, buenas. Para los que no me conozcáis, soy Rodrigo Barderas Manchado. Trabajo en la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas y actúo en el proyecto Coopera, en nuestro proyecto Coopera, como coordinador. Nuestra propuesta multicéntrica busca evaluar de manera integrada, a través de análisis epidemiológicos, de investigación molecular, el impacto del estrés oxidativo en la salud de deportistas de élite, una población específica de olímpicos y paralímpicos, y no solo centrándonos en su rendimiento deportivo, que es lo que ha venido haciendo la gente hasta la fecha. Los objetivos, pues básicamente es analizar sinérgicamente, dados el expertise conjunto de los 4 grupos del Coopera, analizar sinérgicamente, mediante análisis epidemiológicos y de investigación molecular, de investigación molecular, el impacto del estrés oxidativo que tiene en la salud de los deportistas de alto rendimiento, para tratar de generar un modelo explicativo que permita diseñar intervenciones preventivas de salud. Tenemos una serie de objetivos específicos
que son principalmente iniciar el proyecto con la generación de una cohorte de deportistas de élite, son olímpicos y paralímpicos, y utilizar una población control, que va a ser población general y población habitual que va al gimnasio al menos 2 o 3 veces por semana. Vamos a tratar de identificar el nivel de conocimientos que tienen tanto los olímpicos paralímpicos como personas normales en cuanto a actitudes y prácticas en dopantes y no dopantes y sobre prácticas saludables. Trataremos de evaluar a nivel molecular la presencia de exerquinas, aquellos marcadores asociados a una buena salud cardiovascular que nos permitan tratar de implementarlo incluso en salud pública. Vamos a monitorizar el estrés y analizarlo a través del cortisol, tratando de implementar una nueva técnica en el laboratorio de control de dopaje. Habitualmente se mide mediante espectrometría de masas utilizando cromatografía de gases, y trataremos de implementar mediante sensores electroquímicos. Y además identificaremos, mediante la asociación entre el perfil molecular y la asociación entre conocimientos, prácticas saludables, la relación con biomarcadores de envejecimiento de buen pronóstico asociados a enfermedades neurodegenerativas y cáncer, y trataremos de identificar si existen diferencias también en cuanto a la relación con el género. Para ello contamos con 4 grupos de investigación, 2 de Chamartín, uno en Moncloa y otro en Majadahonda. Contamos en el Centro Nacional de Epidemiología, es el Grupo de Calidad de Vida y Envejecimiento, IP Joao Forjat, que está aquí sentada, junto a Mames Rodríguez, María José de Tena y Mariana Licitra, el Grupo de Investen ISTI, liderado por Azucena Pedrat, también al lado de Joao, junto a Alba Ayala, Maite Moreno, Esther González y Laura Albornoz, la UFIEC, nosotros, la Unidad de Proteómica Funcional, junto a Ana Montero, Pablo, Raquel Rejas, Javier Velázquez, contamos también como colaboradoras externas, porque no podían ir dentro de la propuesta, a Pilar Martín Duque, del DDMTA, del Centro de Terapias Avanzadas, y Susana Campuzano, del Grupo de Sensores Electroquímicos, para el desarrollo de estas metodologías avanzadas. Y el Laboratorio de Control de Dopaje, María Fernández Álvarez, aquí también sentada, y en el equipo investigador junto a Gloria Muñoz y Soledad Vargas, directora y vicedirectora del Laboratorio de Control de Dopaje. ¿Qué tratamos o qué puede contribuir cada uno de los diferentes grupos? El Centro Nacional de Epidemiología, pues su capacidad para análisis y prevención de enfermedades a nivel poblacional. Investen ISTI nos añade su experiencia en investigación clínica y en la implementación práctica de los resultados, lo que podría facilitar traslación al ámbito sanitario. Nosotros proporcionamos base para los estudios, sobre todo moleculares, a nivel multiómico, tanto de plasma, orina, como vesículas extracelulares, y el Laboratorio de Control de Dopaje ofrece su experiencia en detección y monitoreo de sustancias, aspectos clave para aplicaciones en salud pública y en el deporte. Y las sinergias esperadas. Pues vamos a hacer un enfoque integral multidisciplinar, coordinando resultados epidemiológicos, investigación clínica molecular y salud pública, para abordar el impacto de este estrés oxidativo que tiene mucha implicación en los deportistas de élite. Investigación epidemiológica y molecular combinada, analizando conjuntamente conocimientos, actitudes y prácticas sobre sustancias dopantes, junto con la identificación de marcadores de envejecimiento. Desarrollaremos un modelo explicativo que nos permita generar estrategias preventivas basadas en la evidencia y a nivel multiómico para mitigar riesgos de enfermedades asociadas a envejecimiento en población de deportistas de alto rendimiento. A nivel específico, el CNE, epidemiología, análisis poblacional y validación de hallazgos de salud pública, Investen, su aplicación clínica de los resultados, traslación al sistema sanitario, UFIEC, estudios moleculares y proteómicos centrados en principalmente vesículas extracelulares, junto a Pilar Martín Duque del DDMTA, y el Laboratorio de Control de Dopaje, monitoreo de sustancias, detección de dopaje de deportistas. Y lo que buscamos finalmente es tratar de optimizar el bienestar de los deportistas, no solo a nivel de rendimiento, que es lo que siempre se ha tratado, y utilizar este conocimiento para mejorar la salud, prevenir enfermedades asociadas a envejecimiento, estrés oxidativo, y no solo en deportistas de élite, sino en población general. El impacto en prevención política de salud, pretendemos
depende de los resultados, obtener guías, estrategias para detección precoz de enfermedades crónicas, especialmente Alzheimer, cáncer colorectal, y promover hábitos saludables, no solo en los deportistas, sino en la población general. Los deportistas ya sabemos que tienen normalmente hábitos saludables. Y aplicabilidad a otros colectivos, pues posible adaptación de los hallazgos a personas que practiquen deporte en gimnasio, bueno, con sustancias o no dopantes, y promover, bueno, la salud en distintos grupos poblacionales. Y acabo ya con os he comentado las personas, aquí por lo menos las veis, no solo a las IPs, a Joao, Azucena y María. Epidemiología a la izquierda del todo, con Joao, Mamen, Mariana, Sol, María José, Azucena Pedraz en Investén como IP y Maite, que la conocéis todos, Alba, Esther, Laura. En dopaje María Fernández, Gloria y Soledad. Y en la UFIEC, que somos más, pero en el proyecto estamos los 4 que aparecemos aquí en pantalla. Ana Montero, ya postdoctoral, y Raquel Rejas y Javier Velázquez están predoctorales. Y muchas gracias. Muchas gracias. Sois del el segundo de los proyectos que en la provisional de concesión ha obtenido financiación lo presenta María del Centro Nacional de Microbiología, que es la coordinadora de los grupos que participan. Vale. Bueno, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por estar aquí en esta sesión tan larga. Yo os voy a presentar el proyecto Coopera, que se titula Desarrollo de infraestructuras ISCI para la creación, estandarización y producción de fagos útiles en infecciones bacterianas pulmonares crónicas, DISCI-FAGE. Bueno, un poco explicaros cuáles son los objetivos generales de esta propuesta. Pues el objetivo esencial es hacer una estrategia coordinada y transversal que nos permitiese impulsar desde el ISCI la implementación de la fagoterapia. La fagoterapia, no voy a entrar en detalle, pero bueno, como sabéis, hoy por hoy tenemos grandes problemas para tratar las bacterias multiresistentes y la fagoterapia se abre como una posible opción de tratamiento en aquellos pacientes que hoy por hoy a veces no tienen antibióticos eficaces. La idea es el desarrollo y la adecuación de una infraestructura y los procedimientos adecuados para el manejo de fagos en el instituto. Implementar también un modelo de caso de usos de fagoterapia. Concretamente, nos hemos centrado en las infecciones que se producen en las patologías respiratorias crónicas y sentar un poco las bases metodológicas y de procedimientos para transferir a la clínica la fagoterapia. Bueno, aquí un poco más en detalle, a la vez que os presentaba un poco a las personas y a los grupos, mencionaría un poquito más detalladamente los objetivos que cada grupo plantea. Bueno, el primer grupo, no lo voy a decir en orden, sino que bueno, voy a saltar un poco. El primer grupo que participa en esta propuesta es el grupo de Luis Mariñas, que nos acompaña también en la mesa, y Javier García de Castro. Este grupo básicamente va a aportar mucho en lo que sería el diseño y la validación de un proceso productivo que se ajuste a lo que se denomina condiciones GMP, de buenas prácticas de fabricación. Del principio activo, en este caso los fagos, centrándose sobre todo en encontrar una formulación que sea activa para la vía, o sea, que se permita administrar en la vía inhalatoria. Dentro del CNM participamos dos grupos, el grupo de José Yuste y el grupo en el cual me integro yo, el grupo de Jesús Oteo. Nuestra labor, sobre todo, es intentar centralizar un banco de fagos en el instituto. Queremos crear una fagoteca y dar oportunidad a muchos colaboradores que ya conocemos y con los que estamos trabajando, que sabemos que aíslan fagos, la posibilidad de centralizar todos esos fagos en el instituto y de una manera también aportar un estudio más detallado de los mismos. En cuanto a los perfiles o la actividad de los fagos, pues haciendo actividad de los mismos sobre bacterias aisladas o sobre bacterias que forman biofilms o incluso en modelos in vivo. Y también caracterizarlos a nivel genético. Y por último, no menos importante, pero por último, el otro grupo que acompaña esta propuesta
es el grupo de César Garriga del Centro Nacional de Epidemiología. Ellos van a hacer un estudio muy detallado de la prevalencia y la distribución geográfica de las infecciones respiratorias crónicas, con el fin de encontrar aquellos factores de riesgo que nos permitan identificar cuáles son los pacientes en los cuales este tipo de terapia puede ser útil. Recordar sin más, participamos 3 centros ISI, 4 grupos y unos 17 investigadores. ¿Cuál es el plan de trabajo? Pues aquí he puesto 3 líneas que no voy a repetir porque más o menos es lo que os he explicado. Por un lado, producción y regulación. Intentar disponer de una infraestructura que de hecho está planificada para desarrollar en el nuevo CTA, el Centro de Terapias Avanzadas, que son salas blancas, que nos permitan tener estas condiciones GMP de producción necesarias para poder fabricar fagos que tengan utilidad clínica. Desde el CNM lo que nos centraremos será en el desarrollo de la fagoteca, como os he mencionado, caracterizándola a nivel fenotípico y genotípico, y desde el CNE pues harán una gran aportación en cuanto a buscar aquellos pacientes susceptibles de aprovecharse de este tratamiento. Sinergias, bueno, pues sinergias son muchas. Creemos que vamos a encontrar el marco estratégico para implementar la fagoterapia en España. En España, y me atrevería a decir que prácticamente no solo en España, no hay infraestructuras que permitan utilizar los fagos a nivel clínico, sino que también en Europa estamos en esta misma situación. Y luego encontraremos sinergias entre nuestros subproyectos que, como os comentaba, nos van a permitir avanzar en el desarrollo, la producción y la transferencia de estas terapias a la clínica. Y aprovechando el término sinergia, claro, la sinergia que para nosotros sería la mejor encontrar es encontrar un ejército de fagos que sean sinérgicos con la terapia que ya tenemos de antibióticos para conseguir mejorar el tratamiento de estos pacientes que están infectados por estas bacterias. Y bueno, ya presentaros a los grupos. Tenemos a la izquierda el grupo del laboratorio de referencia de antibióticos del CNM, ahí aparece todo el grupo porque evidentemente participamos unos cuantos investigadores en el proyecto, pero esto sería imposible si no trabajásemos todo el grupo en ello. Arriba a la derecha tenemos el grupo de José Yuste, el del laboratorio de referencia de neumococos. Abajo a la izquierda el grupo de César Garriga, de la unidad de investigación en la epidemiología de la resistencia a antimicrobianos. Y a la derecha el grupo de Luis Mariñas y Javier García, de desarrollo de proceso de producción de fagos en condiciones GMP del CTA. Y a todos, pues gracias por vuestra atención en esta sesión tan interesante y tan larga. Gracias. Que ya nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que tenemos que felicitar a todos y cada uno de los ponentes porque una tarea que se suponía muy complicada, que era conseguir en un tiempo tan ajustado conocer las principales características de los proyectos, ha sido posible gracias al esfuerzo de cada uno de ellos. Y han hecho mucho más fácil la labor ingrata que corresponde a los moderadores en estas cosas. Vamos a poder tener tiempo para, no sé si alguna intervención antes de irnos a la pausa de café. Yo creo que nos hemos ganado todos la pausa de café. Muchas gracias. Continuamos a las 12:30.